bendiga, hermanos. Entonces, hermanos, a los hermanos que nos están viendo tal vez por las redes sociales, Dios me los bendiga. Estamos en este servicio de discipulado. Vamos a comenzar con una oración al Señor y a pedirle que Él nos ayude con su presencia, con su Espíritu Santo, y que podamos aprender de su palabra. Gracias a Dios por la vida de los hermanos que están aquí. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, gracias por permitirnos estar, Señor, aquí en este lugar para aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu gracia, necesitamos sabiduría, revelación tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, pues hemos estado hablando acerca de la predestinación y la preordinación. Amén. Y vamos a ver qué es lo que vimos con preordinar. En el diccionario, la palabra preordinar, hermanos, dice que es determinar y disponer todas las cosas desde la eternidad para que tengan su efecto en los tiempos que les pertenecen. Entonces, ya vamos a ir viendo este punto ya de manera más específica más adelantito. Y predestinar también, ¿verdad? Los diccionarios dicen que es disponer o decidir el destino de una persona o de una cosa de antemano a su comportamiento o conducta. Entonces, en la teología dice que es elegir, o Dios elige desde la creación del mundo a las personas que por medio de su gracia gozarán de la salvación eterna o de la condenación eterna también. Amén. Bueno, estamos aquí ya en el punto del desarrollo, el desarrollo de su material. Ok, ahí en el desarrollo de su material, vamos a irlo viendo. Acá lo tengo yo. Aquí lo tengo en la pantalla también, pero quisiera que lo fuéramos checando. Ahí donde dice desarrollo. Dios ha preparado, dice, planes para cada uno de nosotros. O sea, todos Dios ha hecho planes para nosotros. O sea, no estamos por casualidad en esta tierra. Es decir, que nos ha predestinado para realizar funciones específicas en el cuerpo de Cristo mientras vivamos en la tierra. Amén. Entonces, estamos. ¿Qué entendemos ahí? Sí está claro, ¿verdad? Dios nos ha predestinado de antes que naciéramos, antes que viniéramos a esta tierra, hermanos, para hacer cosas o funciones específicas, pero en el cuerpo de Cristo. Por eso le decía hace unos días en los temas que hemos tratado, que nosotros sí tenemos un trabajo secular, y gracias a Dios por eso, pero esa no es la verdadera función que el Señor nos dio. La función que el Señor nos dio en la espiritual puede ser un ministerio, ¿verdad? Un servicio dentro del cuerpo de Cristo mientras vivamos en la tierra. Luego, asimismo, dice, dos veces, asimismo, ha preordinado obras para que realicemos. Es decir, entonces, que hay funciones que nosotros debemos hacer en el cuerpo de Cristo, y también obras, cosas que debemos realizar. Amén. Entonces, esto lo vamos a ver acá en Filipenses 3:12, que dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice el apóstol Pablo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Fíjense,
aquí, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo pues que él no ha alcanzado lo que debía haber alcanzado, pero él dice que prosigue, continúa, ¿verdad? Permanece avanzando para ver si logra tomar, alcanzar, ¿sí?, aquello para lo cual fue alcanzado. Pero lo vamos a ver en otra versión. Acá en la versión de la Biblia Las Américas dice: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Es decir, hay cosas que de antemano, antes que naciéramos, ya el Señor las había predestinado y preordinado que nosotros debemos alcanzar, ¿verdad? Por ejemplo, la santidad, la perfección. Eso para nosotros lo vemos lejos, ¿verdad? Todavía, pero el Señor dice que la podemos alcanzar. Esos son unos ejemplos. ¿Alguna pregunta sobre este punto? ¿O alguna? ¿Sí? Vamos aquí a ver lo siguiente. Dice: por lo que debemos buscar al Señor para que nos indique cuál es nuestra función en su cuerpo. Aquí dice predestinación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la predestinación de acuerdo a este punto? Ya Dios tiene preparado para nosotros. Sí, ¿cuál es nuestra función? ¿Verdad? ¿Qué le vamos a servir? Por ejemplo, en nuestro cuerpo, quién es ojo, quién es mano, quién es boca, quién es nariz, quién es oreja, y todo eso, ¿no? Son ejemplos. Entonces, nosotros tenemos una función, y eso es predestinación. Ya de antemano el Señor lo había predestinado. Pero aquí viene algo importante, ¿no? Dice: ¿y cuál es la forma como vamos a alcanzar lo que Él ha propuesto que realicemos en la vida? ¿Sí? Una cosa es la función, y cómo vamos a realizar esa función, ¿verdad? La función es en la que Dios nos predestinó, y la preordinación es la forma como vamos a alcanzar. Por ejemplo, el Señor de antemano nos predestinó para ser predicadores o pastores aquí en Cunduacán. Ahora, la forma como vamos a alcanzar a Cunduacán, esa es la preordinación. Por ejemplo: Señor, estoy acá en tal lugar, ¿no? Por ejemplo, allá en Júlico, ¿no? Estamos dando Señor, esta es mi función, ¿verdad? Dar este discipulado. Ahora, ayúdanos. ¿Cuál es la forma en cómo vamos a alcanzar a otros también? Y el Señor nos va a revelar, nos va a mostrar. Dios se mueve de muchas maneras, hermano, y alcanza a la gente de muchas formas. Entonces, predestinación y preordinación. Vamos a hablar de predestinación entonces, hermanos. Número 1, predestinación. Ok. Entonces, Romanos capítulo 8, verso 29, dice: porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí nos habla de que a nosotros nos conoció de antemano. Ya eso lo vimos la semana pasada, pero le volvemos a dar una repasadita más. Porque a lo que antes conoció, ¿eso cuándo fue antes? Sí, ayúdame aquí con estábamos en la ¿qué? La preexistencia. ¿Está encendido? A ver. No está eso. Entonces estábamos en la preexistencia. Ahí nos conoció. ¿Qué es preexistencia o qué entendemos? Bueno. ¿Qué entendemos por preexistencia, hermano? Ok. Amén. ¿Qué entendemos por preexistencia? Cuando antes de venir a la tierra, ¿no? Éramos solamente espíritu. ¿Ok?
Estábamos en la casa del Padre, o sea, Muy bien. con Dios. Entonces, ahí nos conoció y de ahí fuimos predestinados para que viniésemos a esta tierra y fuéramos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Amén. Ahora, aquí encontramos, hermanos, unas palabras que las hice como un tipo de esquema. Predestinar viene de la palabra proorizo, ¿verdad? Ahí lo dice así. ¿Sí? ¿Y qué significa proorizo? Significa determinar antes, ordenar desde antes. O sea que nosotros, hermanos, cuando el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, antes que tú me conocieras, yo ya te conocí a ti, ¿verdad? Te llamé desde antes que naciera. Entonces, esto está en el diccionario Strong, en el numeral 4309 o 4309. Pero entonces, proorizo se compone de la palabra pro y la palabra orizo. Y la palabra pro significa antes, citado anteriormente, atrás o siempre. Y orizo significa declarar, determinar, límite y ordenar. Entonces, por eso proorizo o predestinar es determinar desde antes, ordenarnos desde antes, declararnos. Como por ejemplo a Jeremías, el Señor le dijo, yo te di por profeta a las naciones, desde antes que nacieras, te santifiquéis, pero desde antes. Amén. Ok, entonces, parece como si me saliera algo de aquí, y esto. No me gustó, ahí sí no me gustó. A ver. Es como Pedro Infante cuando en la película se pone y le salen los cuernos. A ver, ahora sí. Es un águila, hermano, no hayan preciso. Ok, es así o acá. Bueno, pues, entonces, proorizo. ¿Ok? Sí, ¿cómo ven ahí? ¿Sí se entiende? Chécame el micro ya, por favor. Chécalo. Amén, amén, amén. Proorizo. Bueno. Sí. Es contigo que no quiero. Bueno, entonces, ¿está claro eso, vamos? Bueno. De ahí viene la palabra predestinar. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí, hermana Lidia. Amén. Nos dice que Dios ha predestinado algunas cosas para que se cumplan en la tierra. Entre ellas vamos a mencionar las siguientes. Entonces, fíjense, eso me llama la atención mucho, porque Dios, otra vez repito, va a ser muy repetitivo esto, pero antes que naciéramos, pues, ya Dios tenía todo preparado para que se cumplieran en nuestra vida, estando aquí en la tierra. Entonces, voy a ponerlo como en un esquema, predestinación. Hay predestinación, por ejemplo, para el Señor Jesucristo. Él fue predestinado para ser el Salvador del mundo. Hay predestinación para el ministerio. A ver, déjeme arreglar este punto aquí, porque en blanco no se ve bien. A ver. No sé si quiere ver. Somos predestinados para, bueno, nosotros no, pero en este caso el Señor Jesucristo fue predestinado para ser el Salvador del mundo, ¿verdad? Y a ver, le voy a cambiar la letra, nada más para que se vea y lo vean los hermanos que están conectados ahí, que son como 100. A ver. Bueno, predestinación. Ahí está. Para ser el Salvador del mundo. ¿Sí? El otro, para el ministerio.
Entonces, hay quienes no sabíamos que el Señor nos había predestinado para ser ministros, ¿verdad? Y eso no tiene que ver con ir a un instituto, hermano, o ir a un seminario. Ese que ya Dios dijo, tú vas a ser mi siervo, tú eres un ministro, ¿ok? También hay predestinación para hacer vasos de deshonra. Eso está tremendo, hermano. Hay un canto que dice, yo quiero ser un vaso para honra del Señor, pero para honra. Pero hay vasos también de deshonra, como Judas, como Faraón, vasos para ser salvos y vasos para perdición. Entonces hay predestinación pues en esos casos, ¿ok? Entonces vamos ¿lo tienen ahí, verdad? Yo, o sea, aquí está, lo saqué como un, ¿cómo se dice? Como un esquemita para que tengamos, porque a lo mejor de esa forma se nos hace más fácil, o a lo mejor ustedes puedan hacer eso ahí, ¿verdad? Predestinación para y ya se les queda el esquema, ¿sí? Los 5 puntos de la predestinación. Vamos a comenzar con el número 1. El Señor Jesucristo fue predestinado para ser el Salvador del mundo. Eso ya de antemano ya Dios lo había predestinado. Veamos Hebreos 10, verso 7. Dice en la Biblia Las Américas, entonces dije, he aquí yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Ahí en Hebreos 10, 7, hermano, habla de Jesucristo, de quien está hablando es del Señor. No sé si tienen alguna versión, traducción lenguaje actual acá con el hermano Alexis. Vamos a prestarle el micrófono para que nos ayuden ahí leyendo. Por eso te dije, aquí me tienes para cumplir tu voluntad, así me lo enseña la ley de Moisés. Ok, entonces, entonces ahí nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice luego, Lucas 22, 37, hermano. Vamos a ver Lucas 22, 37. ¿Qué nos dice? Porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Entonces, esto ya estaba escrito, ¿me entiendes? Que el Señor, por ejemplo, fuera crucificado al lado de 2 ladrones, 2 transgresores, eso ya estaba escrito y se cumplió tal y como la Biblia lo dice. Amén. O sea, ahí se ve la predestinación de nuestro Señor Jesucristo para ser el Salvador del mundo. Entonces, el ejemplo máximo, hermano, dice aquí el material, el ejemplo máximo del cumplimiento de la voluntad de Dios es el Señor Jesucristo, quien vino a la tierra a cumplir el plan que Dios había preparado para él y que estaba escrito a lo largo de la ley y los profetas. Entonces, ya los profetas y ya Moisés habían hablado acerca de Cristo de antemano. Amén. Y cuando Él viene, Él no viene para abrogar la ley, sino viene para cumplirla, para darle el significado correcto, pero también para cumplir todo lo que se había predestinado ya. ¿Sí? Estamos captando esa parte, ¿eh? Sí, que ya estaba predestinado todo. ¿Sí? Por eso Él dijo, yo soy el pan vivo. Yo soy, cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que anunciaban desde Moisés. ¿Ok? Mateo 3:15, hermanos, dice, ahí lo tienen ustedes, ¿sí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, aquí está hablando de cuando
a Juan el Bautista no lo quería bautizar. ¿Se acuerdan? Que no lo quería bautizar y que le dijo, no, yo debo ser bautizado por ti. Pero el Señor le dice, deja ahora. En esta versión, la Reina Valera dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Pero fíjense que me gustó más esta versión, la Castilian. Mire cómo dice la Castilian y la Biblia latinoamericana. Dice, pero Jesús le contestó, permítelo, haz. O has de permitirlo, ya trayéndolo más a castellano, ¿verdad? Porque es conveniente que de este modo cumplamos las disposiciones divinas. O sea, que Juan el Bautista lo bautizara era ya una disposición divina, ya estaba predestinado. Ya Dios lo había preordenado de esa forma. ¿Sí? Y la Biblia latinoamericana dice, de este modo respetaremos el debido orden. O sea, lo que preordinó el Padre. Amén. Sí, estamos entendiendo esa parte, ¿verdad? Y entonces luego vemos otro texto acá, hermanos. Dice Juan 15, 25, ahí está en su material el verso. Dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Todo es para que se cumpla lo que ya está predestinado, lo que ya Dios preordinó. ¿Sí? ¿Cómo iban a suceder las cosas? O sea que en el caso de Cristo o del Señor Jesucristo, hermano, es el perfecto ejemplo de la predestinación. Amén. Juan 19, 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces, cuando la Biblia dice para que la escritura se cumpliese, o para que lo dicho por el profeta se cumpla, está hablando de predestinación, de cómo Dios preordinó todo. Entonces todo está, hermanos, en las manos del Señor, ¿verdad? Cuando creemos que las cosas están saliendo mal, a lo mejor no es que están saliendo mal, sino que Dios así lo predispuso. Dios así lo predestinó. Así lo tiene el Señor, con un propósito. Bueno, entonces aquí nos dice que el Señor ofreció su vida como sacrificio de holocausto para expiación de nuestros pecados. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre este punto, hermano, de la predestinación y la preordinación de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Sí está claro? Sí he sido claro. Bueno, no soy claro, ¿verdad? Pero soy un poquito moreno. Vamos entonces al el segundo punto de la predestinación. La predestinación para el ministerio. Esta parte me llega, diría mi hijo. Me llega. Jeremías 1:4. Vamos a leer Jeremías, si gustan buscar Jeremías capítulo 1, verso 4. Vamos a ocupar, yo aquí tengo la Reina Valera. Si ocupamos la traducción lenguaje actual, hermano Alex, y no sé si tienen alguna otra hija, le prestamos el micrófono a los hermanos para que participemos ahí. Amén. Bueno, Jeremías 1:4, voy a leer el verso 4 y el 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, mire cómo dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. A ver qué nos dice la traducción lenguaje actual. El verso 5. El 5 nada más. Ajá, el 5 no. Yo te elegí
antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Otra vez, Yo te elegí antes de que nacieras. hasta ahí. Yo te elegí. O sea, fuimos elegidos antes de haber nacido. ¿Y qué más? Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Entonces, hermano, quiere decir que aunque hayamos nacido donde hayamos nacido, los padres que hayamos tenido, no importa, el Señor de ahí nos va a sacar para anunciar su palabra, porque de antemano ya Él nos había apartado. Como dice otra versión aquí, hermano, verso 5. Esta es la Biblia, la palabra dice: antes de formarte yo en el vientre, ya te conocía. Antes de que salieras de las entrañas maternas, te consagré profeta y te destiné a las naciones. Te consagré, ¿ves? Como profeta. O sea, el profeta es un ministerio. Y luego, el otro, perdón, la última parte, ¿cómo que dice? Te consagré y luego Te consagré profeta y te destiné a las naciones. te destiné. ¿Bien? Entonces, ahí habla de la preordinación. Porque algunos, el Señor, a menos a mí, le voy a ser honesto, a mí el Señor nunca me ha dicho, vas a ir por todas las naciones. A mí lo que el Señor me dijo hace tiempo fue, no te voy a mandar a gente que no conozca su lenguaje, sino te voy a mandar a tu propia gente. Y aquí me tienen junto acá. Porque yo quisiera ir a quien no le gustaría ir a España o a otras naciones a predicar. Pero a mí me dijo, te vas a quedar acá. Pero a otros sí, por ejemplo, el hermano del Señor le dijo un hermano que es apóstol y profeta. Te veo en un aeropuerto, ¿no? En un aeropuerto, viajando a predicar la palabra. Eso lo tenemos nosotros que creer, ¿verdad? Que así es. Y entonces a veces uno dice, sí, pues así lo dice aquí, pues. Entonces dice luego, vamos a ver, el verso 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Ahí empiezan ya los, ¿cómo se dice? Los peros, ¿verdad? O los pretextos, o vemos nuestras limitaciones. Pero Dios no mira nuestras limitaciones. Pero Señor, si yo no estudié, yo no fui a... No, si no se pasa. Hubo uno que el Señor lo sacó de cuidar bueyes. Dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo soy boyero. Y yo me imaginaba que era un bollo, un bollo de hilo. Y boyero, dice el apóstol, y ya lo investigué. Boyero es alguien que cuidaba bueyes. Y de ahí lo sacó para ser profeta, man. Y para que escribiera un libro de la Biblia. Imagínense. Entonces nosotros, el Señor puede usarnos poderosamente, hermano. Ahora, Jeremías 1:7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. ¿Cómo dice ahí esa versión, hermana Olga Lidia, la nueva traducción viviente? Amén. El verso 7 dice, no digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. Así que no hay pretexto, ¿verdad? Jeremías 1:8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces quiere decir que el Señor, hermanos, al que predestina, al que preordina, ¿verdad? Para servirle, hermanos, y la función, Él también va a estar con él. No lo va a abandonar, no lo va a dejar. Amén. Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Eso está tremendo, hermano, porque ahí está hablando de la operación de Jeremías. La operación de Jeremías. ¿Cuál es? Arrancar.
Por ejemplo, nosotros vamos a predicar y hay gente que hay cosas que fueron plantadas en su corazón que no son de Dios. ¿Me entiendes? Hay cosas que están plantadas en la mente y en el corazón de la gente. Y eso hay que arrancarlo. ¿Cómo? Con la palabra, enseñando la palabra. Sembrando la palabra, arrancamos ¿cómo se llama? La maleza, lo que no es de Dios. Acuérdense que dice la Biblia que toda planta que no plantó el Padre debe ser arrancada. Entonces, arrancar para destruir ¿qué? Pensamientos que no son correctos. O sea, no es llegar, ¿verdad? Y discutir con la gente, no, mire, usted está mal por esto, ¿eh? No, con la palabra. Se le va enseñando y a medida que vamos enseñando se van arrancando esas maneras de pensar, se va destruyendo, se va arruinando, se va derribando. ¿Para qué? Para que después podamos edificar y podamos plantar. ¿Sí me explico? Es como el que va a limpiar un terreno primero. Para que pueda sembrar tiene que arrancar, tiene que derribar cosas, sacar desde la raíz. Y ya después, ahora sí vamos a construir. ¿Me entiendes? El discipulado tiene esa función. Bueno, entonces, mis hermanos, leemos pues, ¿a dónde estamos? En estos pasajes dice, leemos en estos pasajes cómo Dios llamó a Jeremías para ser profeta antes de salir de la matriz. Este es un ejemplo del llamamiento que Dios realiza a sus ministros en la preexistencia. ¿Quién sabe qué cosas había pasado, ¿verdad?, con nuestra mamá cuando estábamos nosotros en el vientre? A lo mejor nuestra madre estaba en problemas con nuestros papás y allá adentro estaba un ministro, un predicador de la palabra del Señor, y pensaba, y nosotros cuando nacimos y crecimos en medio de tanto conflicto, ¿verdad?, problemas, y pensamos que venimos a esta tierra, pero ya cuando el Señor nos empieza a esclarecer todo, decimos, wow, antes de salir de la matriz, incluso antes de entrar a la matriz. Eso lo vamos a ir viendo, hermanos, con detenimiento. Por eso voy despacio. Si se van dando cuenta, ¿verdad?, que voy despacito, vamos punto por punto, porque es importante esto. Este es un ejemplo entonces del llamamiento que Dios realiza a sus ministros en la preexistencia. Otro ejemplo, mis hermanos, ¿sí? ¿Qué dice? Otro ejemplo. Es el apóstol Pablo. Ajá, ¿qué dice? Quien fue separado desde el vientre de su madre para recibir la revelación de Cristo, para predicarlo a los gentiles. Hermano, ¿y quién fue Pablo? ¿Se acuerdan quién fue Pablo? Perseguía a la iglesia. Y aparte de que perseguía a la iglesia, era un asesino. Incluso cuando se convirtió, hermano, los hermanos ni se querían sentar al lado de él. Ya ven que mandaron al ¿cómo se llama? A Ananías, ¿no? Ananías fue el que lo mandaron. No me recuerdo qué era, pero lo mandaron a que fuera a orar por él. Y él no quería ir, porque tenía miedo. Pero Señor, si ese es el que mató y el que perseguía a los hermanos, y que Dios lo haya apartado para que le sirviera. Esto lo vamos a ver de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo también fue separado desde el vientre de su madre para recibir la revelación de Cristo. Pero miren lo tremendo aquí, hermano, es que el apóstol Pablo es el perito arquitecto de la iglesia de Cristo. ¿Cómo el perito arquitecto? Al que se le reveló, al que se le dio pues el proyecto de la iglesia de Cristo. Porque el apóstol Pedro, todos los demás apóstoles que fueron los apóstoles del Cordero, esos fueron para predicar ahí en Israel. Pero el apóstol Pablo fue dado como apóstol para los gentiles. ¿Entiendes?
¿sí? Pero ahora lo tremendo es que Dios, hermano, pudo haber apartado a alguien y ahorita mismo tal vez estar en una cárcel, haber matado no sé cuánta gente, haber hecho tantas cosas malas, y de pronto ya anda predicando la palabra después, y la gente puede estar, ¿cómo se dice?, señalándolo y diciendo cosas de él, pero el Señor lo llamó para ser alguien, un ministro. Amén. Vamos a ver Gálatas capítulo 1, verso 15, hermano. Verso 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mire, hermano, lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Vamos a pedirle, hermano, que nos lea acá. A ver, que nos lea la traducción de lenguaje actual y la que tiene el hermano. Pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además me mostró quién era su Hijo, para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Cuando eso sucedió, no le pedí consejo a nadie. ¿Ves? Pero dice que lo eligió. Y luego, acá, en otra versión. La Biblia, la palabra dice, pero Dios, que me había elegido ya desde antes de mi nacimiento, me llamó por pura benevolencia. Ajá. Y acá tengo otra versión que dice, la Torre de Samad, dice, mas cuando quiso aquel Señor que me destinó y me separó desde el vientre de mi madre y me llamó con su gracia. Me gustó que aquella dice, pero me amó, ¿verdad? Algo así. Me amó mucho. Entonces el Señor, hermano, nos amó desde el vientre de nuestra madre, pero desde antes de eso. ¿Tienen alguna versión otra? ¿Ahí? Latinoamericana. A ver, ¿cómo dice? Sí, pero un día a aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme. Entonces, si ya lo había llamado, a la pregunta no sé si le diera a la mente a hermana Mari, que ya él ¿cómo va a ser posible? Si ya desde el vientre de su madre, ya Dios lo había escogido, ¿cómo es que en la vida se volvió tan religioso, asesino, perseguidor de la iglesia? Qué rico. Dejo de escuchar eso. ¿Cómo es que se volvió pues así? A veces no entendemos, ¿verdad? No sé si se han preguntado ustedes, ay Señor, ¿por qué si me habías llamado, por qué no me dejaste así en una, ¿cómo se llama?, en una burbuja de perfección, que yo no me echara a perder, que yo no hiciera tantas cosas malas, que no sé, pero dice que lo hizo por amor. Entonces la predestinación ha sido por amor, por pura benevolencia, dice esta versión. Vamos a ver otro verso, Romanos 1:1, hermano. Pablo, esta es la Reina Valera, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. A ver, ayúdenme acá, vamos a leer cada quien una versión distinta. Pero aquí dice, llamado a ser apóstol, y dice, apartado para el evangelio de Dios. Pero mandó a matar a Bernabé. Digo, ¿cómo se llama? Ya estoy matando a Bernabé. A Esteban, hermano. Pues Bernabé hasta se quedó viendo Bernabé así. Esta es la traducción, la nueva traducción viviente. Dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia
escribo esta carta. ¿Ok? Y acá otra versión. La Biblia, la palabra dice: Pablo, siervo de Jesucristo Jesús, siervo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol y destinado a proclamar la buena noticia. Destinado, dice esta versión. Y acá, hermana Aurelina. Amén. Aquí dice, yo soy servidor y apóstol de Jesucristo porque Dios me eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Ahora, ¿desde cuándo nos eligió, hermano? ¿Desde cuándo nos destinó a ver? Es una pregunta que hemos venido hablando mucho. Ya la respuesta la hemos dicho, pero ¿desde cuándo nos destinó? Desde antes que naciéramos. Desde antes que naciéramos. Primera de Corintios 1:1, a ver, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, pero no es que sea por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, sino que venía hablando de otras cosas ahí. Pero entonces diría: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Sí? Fue llamado, pero ya estaba predestinado. No sé si dice algo diferente ahí, alguna otra versión, Primera de Corintios 1:1. Si dice algo diferente, me ayudan para leerlo, por favor. Casi dice lo mismo que lo... Casi, bueno. ¿Y acá? Igual. Ok. Entonces, hermano, ¿cómo ven? ¿Puede Dios entonces llamar o haber predestinado al peor, a la persona más perdida que nosotros pensemos? Decimos, ese nunca se va a componer, ese que va, no, cuando le llega su tiempo, le llega su tiempo. Entonces tenemos que predicarle, ¿verdad? Hablarle. Porque ya le hemos dicho, hay tres tipos de personas: los que son predestinados para ser salvos, hay quienes están predestinados para la perdición, pero nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos, pero Dios sí. Ahora, hay otros que están optativos. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los optativos? Los que vinieron a esta tierra para decidir aquí. Aquí van a decidir si le aceptan al Señor o lo rechazan. Eso todavía pueden tener oportunidad. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Bueno, la predestinación es un tema muy profundo, pero aquí estamos tal vez solamente por la superficie. Pero supongamos que yo soy predestinado para salvación. Si yo me aparto del Señor, me alejo del Señor y digo, no, yo ya estoy salvo, de todas maneras me voy a salvar, se pierde la salvación. Sí se pierde. Porque a veces que hay un pasaje que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, que habla de que sí, desde el momento que aceptamos a Cristo, pues recibimos la salvación, pero nos tenemos que mantener, tenemos que permanecer, continuar, o sea, para poder avanzar. Y también hay otro pasaje que dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande, no? ¿Cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? Este punto, bueno, es importante porque si quieren anotar, hay una frase que dice: el salvo es siempre salvo. Esa es una frase equivocada, pues. ¿Entienden? No, yo ya soy salvo. Y como ya soy salvo, puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir como yo quiera. Y ¿sabe cómo lo ponen? Como lo ilustran con alguien que va en una embarcación y dicen: la embarcación o el barco es la salvación. Puede ser que yo me caiga, pero me caigo dentro del barco. ¿Entiendes? Y dice, eso es lo que dicen ellos. Entonces, la predestinación, hermano, tiene que ir a... Yo soy salvo, ustedes son salvos,
estamos en las manos del Señor siempre y cuando nos mantengamos ahí, ¿verdad? Nadie nos va a poder hacer daño, nadie nos va a poder apartar del amor de Cristo, pero siempre y cuando nosotros estemos manteniéndonos en el Señor. Amén, hermano. Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente. A ver, así Dios predestina para realizar la obra del ministerio en la tierra. Mira, aquí escribí en la tierra, dice. Efesios 4:11. Así dice, en la tierra. Mire, hermano. Y ni la cambié acá, miren, ahí así lo puse. Ay, Señor, perdón. En la tierra. Ahí, vean. Está en la tierra. Ok. Entonces Dios nos predestina así para realizar la obra del ministerio en la tierra. Efesios 4:11, vamos a ver, hermano, que hay 5 ministerios. Y Él mismo constituyó a unos. ¿Desde cuándo los constituyó? Ya que estamos hablando de predestinación. ¿Desde cuándo habrá constituido Dios a los 5 ministerios? Desde antes que nacieron, en la preexistencia. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y aquí tenemos que hacer esto, hermano. Fíjense bien, apóstoles, punto y coma. A otros profetas, punto y coma. A otros evangelistas, punto y coma. A otros pastores y maestros. No dice punto y coma. O sea que hay 5 ministerios, pero los pastores tienen que ser maestros. ¿Sí me explico? Pastores y maestros. Y su maestro no va a No, o sea que el que es pastor debe tener el ministerio también de maestro, de enseñanza. Alguien dice, yo soy pastor, pero la verdad yo no sé enseñar, yo nada más predico y predico. No, debe saber enseñar, ¿verdad? Y para saber enseñar hay que dejarse enseñar. Amén. Bueno, entonces vamos a ver qué dice el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Efesios 4:12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esos 5 ministerios son para perfeccionar a los santos. ¿Cuáles son los santos? La iglesia, los hermanos que ya aceptaron a Cristo. A esos son los santos, hay que perfeccionarlos. ¿Y perfeccionarlos para qué? Para que hagan la obra del ministerio. ¿Ves? O sea, para que sirvan en alabanza, como evangelizadores, de diferentes formas. Discipuladores. Dice luego, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso ya habla del crecimiento, para que crezca el cuerpo de Cristo. Sí, a ver. Esta versión de la Biblia, la palabra dice, capacita así a los creyentes para que desempeñen su ministerio. Okay. Dice, capacita. Capacita para que desempeñen su ministerio, y luego dice, y construyan el cuerpo de Cristo. Amén. Para que se edifique. Y esa palabra construir, edificar, es que crezca. ¿Que crezca en qué sentido? En todos los sentidos. Espiritual, ¿sí? En conocimiento, en amor, en muchas maneras. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Pero dice, hasta que todos lleguemos. Y habla de la unidad de la fe. Y esa fe que habla aquí, hermanos, es la unidad de la fe doctrinal. ¿Sí? De la doctrina. Todos tenemos que creer en lo mismo. Y la verdad todavía no estamos en eso, ¿no? Porque unos creen en una cosa, otros creen todavía en otra cosa.
Pero me refiero no solamente aquí en la iglesia local, sino en todo lo que es el cuerpo de Cristo y del conocimiento del Hijo de Dios. Nos falta mucho por conocer acerca del Hijo de Dios, y más para llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense, santo Dios, cuánto nos falta, hermano. Entonces, pero estamos predestinados para eso. Sí, estamos predestinados para eso. Entonces, permítame tantito, diría no es el chompira, ¿no? A ver, entonces vamos a ver, vamos a pasar acá. Vamos a ver, para vasos de honra, de deshonra, perdón, para vasos de deshonra. Aquí ya estamos entrando en otro punto, ¿verdad? Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón. Aquí vamos a hablar ya de vasos de deshonra, que están destinados ya para condenación o para que Dios muestre su poder sobre ellos. Dice, para esto mismo te he levantado, Romanos 9:17, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Cómo ven ustedes ese punto? Que Dios al que quiere, del que quiere tiene misericordia. O sea que de nosotros quiso tener misericordia. Pero también hay otros que Dios endurece. ¿Pero por qué los endurece? Si estudiamos un poquito acerca de esto, se lo voy a dejar así como una tareita, que estudiamos un poquito acerca de Faraón, ahí donde habla de Faraón en Éxodo, y veamos que primero Faraón endureció su corazón. Él era duro de corazón. Entonces, como era duro de corazón, ya luego Dios lo ayudó un poquito. Le dijo, ok, eres duro, te lo voy a endurecer más. Y entonces se endureció más su corazón. Dios le endureció el corazón, pero él ya era duro. Por eso nosotros tenemos que ser humildes pues delante de él, ponernos blanditos, ¿verdad? No ponernos duros delante del Señor, porque no sea que diga, ok, te quieres hacer duro, ahí te voy a poner un poquito. Y entonces cuando vengamos a ver, estemos lejos del Señor. Entonces dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Si alguien tiene otra versión ahí que me gustaría que me ayudara, no sé si la traducción lenguaje actual, ¿la tiene ahí? No. El que la tenga primero me dice. ¿Sí? No. Romanos 9, 17 al 19. La traducción lenguaje actual dice, en la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto, te hice rey, precisamente para mostrar mi poder en medio de todo lo que haré contigo y para que todo el mundo me conozca. Así que todo depende de lo que Dios decida hacer. Él se compadece de quien quiere y a quien quiere lo vuelve terco. Si alguien me dijera, ¿de qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Dios al que quiere lo vuelve terco. ¿Cómo ven? Pero en este caso a Faraón, hermano, porque era terco. Su corazón pues no era un corazón humilde. Entonces, Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira,
y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. A ver qué versión tienen por ahí para ayudarme a leer ahí. ¿La tienen? A ver, déjame ver. 20 al 22. No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Wow. Entonces hay vasos que están, hay personas pues que están destinados para destrucción. Tienen la traducción lenguaje actual que me... A ver, Es el versículo del 20 al 22. 20 al 22. Dice, yo le contestaría, amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de haberle dado esa forma. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. Algo parecido ha hecho Dios. Ha querido dar un ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder. Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Entonces, hermanos, esos que se vuelven vasos de deshonra de alguna manera porque sus corazones se vuelven tercos. Pero Dios los destinó así, pero desde la preexistencia ellos tomaron decisiones, o nosotros tomamos decisiones. Ahora, veamos acá en Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, ahí el material dice que Faraón fue levantado como un vaso de deshonra, que Dios soportó con gran paciencia para mostrar en él la grandeza de su poder. Entonces sí sería bueno darle una repasada, una estudiada a las actitudes de Faraón, cómo él ya su corazón era terco de por sí. Y ya Dios nada más lo que hizo fue darle porque así también dice la Biblia que algunos decidieron no tomar en cuenta a Dios y dice que Dios los entregó a pasiones desordenadas, ¿verdad? Pero ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios. Entonces, viendo Dios que no quiere ahora, y otro punto, mano, el inciso D, para ser salvos, los que están destinados para ser salvos. Romanos 8:29. Aquí encontramos, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero luego dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Fíjese, primero conoció, ¿verdad? Después lo predestinó. Esto es lo que no quisiera hacer una, ¿cómo se llama? Un esquema. Poniendo, primero nos conoció, después nos predestinó, luego nos llamó y luego nos justificó
Y ya luego nos glorificó. Porque el Señor ya nos ve glorificado, hermano. Pero si todavía no estamos glorificados. Todavía no estamos glorificados. No sé si entendemos ese punto. Por ejemplo, el Señor estaba, las etapas pues de Cristo preencarnado, por ejemplo. Luego encarnado, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Pero luego de que fue encarnado, se hizo carne, dice que luego fue ungido. Entonces Cristo, el Señor Jesucristo ungido. Pero luego que resucitó, era el Cristo resucitado. Pero después de que era el Cristo resucitado, ahora cuando se le aparece a Juan en Apocalipsis, es el Cristo glorificado o glorioso. Y ahí dice la Biblia que cuando lo vio Juan en Apocalipsis, ¿qué pasó? Se cayó como muerto. Ya estaba glorificado. Ahora, nosotros, si se da cuenta, bueno, hasta aquí, ya Él nos conoció, ya Él nos predestinó, ya Él nos llamó, ya Él nos justificó, pero todavía no estamos glorificados. Pero aquí dice, a estos también glorificó. ¿Qué significa eso? Que nos falta llegar ahí, pero que Dios o el Señor ya nos ve ahí. Porque Él llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Ahí entra la predestinación. Hasta aquí no sé si me explico, si lo alcanzamos a ver así. En el pasado nos conoció. En el pasado nos predestinó. ¿Verdad? Ahora en el presente nos llama. En el presente nos justifica. Ahora, en el futuro nos va a glorificar. Ok, sí estamos entendiendo eso, ¿ah? Bueno, entonces, estamos hablando de los que son salvos. Este grupo representa a las personas que fuimos conocidos por Dios en la preexistencia, que escuchamos su enseñanza y aprendimos del Padre. Es lo que una vez le predicamos acerca de que en la preexistencia escuchamos la enseñanza del Padre. Estuvimos en la escuela del Padre. ¿Cómo es eso? En la preexistencia estuvimos en la escuela del Padre. Vamos a ver San Juan 6:45. Si alguien lo tiene en otra versión, me puede ayudar ahí. Dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cómo ven? Dice ahí, así que todo aquel, voy a poner aquí el puntero. Miren, así que todo aquel que oyó al Padre. ¿Cuándo oímos al Padre? A ver. Acá. Dice aquí, a ver. Así que todo aquel que oyó al Padre, se ve allá, donde estoy rayando. Así que todo aquel que oyó al Padre. ¿Cuándo oímos al Padre? Y aprendió de él, viene a mí. ¿Cómo es? Ahí nos está dando una información de la predestinación. Quiere decir que en la preexistencia el Padre, hermano, como espíritus, nos enseñó y oímos al Padre. Y al venir acá nos sucede como una especie de amnesia, ¿verdad? Y no nos acordamos, nacemos y nos vamos desarrollando. Pero cuando en la preexistencia oímos al Padre y ya venimos y escuchamos el mensaje, decimos amén, yo lo acepto. ¿Por qué? Porque dice ahí,
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿qué dice? Viene a mí. Acá dice, se convierten en mis seguidores. A ver, léelo todo. Dice, en uno de los libros de los profetas se dice, Dios enseñará a todos. Por eso todos los que escuchan a mi Padre y aprenden de él se convierten en mis seguidores. Entonces, hermanos, si nosotros nos convertimos en seguidores, por ejemplo, hermanos, ustedes ya aceptaron a Cristo aquella vez, aquel día, ¿no? El hermano también aceptó a Cristo. En algún momento de su vida o de nuestra vida aceptamos a Cristo, pero ¿cuándo vimos al Padre? Sí, en la preexistencia, pero no acordábamos. No. Pero aquí dice, porque si no, no fuéramos seguidores de Cristo. Sí estamos entendiendo ese punto. No fuéramos seguidores de Cristo si no hubiésemos oído al Padre. Me gustó esa versión. Préstamelo otra vez. Si gustan ver otra versión ahí, hermano. En uno de los libros de los profetas, traducción lenguaje actual, aquí está el cuadro, este es mi nieto. Dice, Dios enseñará a todos, y este es otro mi nieto. A ver, ¿cómo hablé, verán? Este es otro mi nieto. Este es mi otro nieto. Dios enseñará a todos. Por eso todos los que escuchan a mi Padre y aprenden de él, se convierten en mis seguidores. Entonces, cuando nos convertimos en seguidores de Cristo, ya anteriormente habíamos oído al Padre. ¿Cuándo? En la preexistencia. Otra vez, ¿verdad? Ya lo estoy repitiendo, pero es para que, porque como que de tanto repetirlo eso, ok. Pero no me acordaba yo. ¿Tiene alguna versión ahí? ¿Otra versión? ¿Otra versión tienes ahí? Sí, la nueva. A ver. La nueva traducción viviente, man. A ver. Como dicen las escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de él, vienen a mí. Ok, vamos a ver otro texto. Bueno, luego, hermano, cuando venimos a la vida, eso fue en la preexistencia, pero dice, luego en vida sobre la tierra, escuchamos y reconocemos la voz de nuestro pastor Jesucristo y lo seguimos. San Juan 10:27. Pero ya antes de eso estuvimos en la escuela del Padre. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué no todo el mundo sigue a Cristo? Porque no todos son ovejas de Cristo, ¿verdad? Pero los que le siguen, esos son ovejas de Cristo. Hay también cabritos. Pero dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense que ahí está en cuanto a la predestinación, ¿verdad? Ya el Señor nos conoce y nosotros oímos la voz de Cristo porque ya habíamos aprendido del Padre. Él nos da vida eterna, no vamos a perecer nunca o jamás, y tampoco nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Nadie. Dice, mi Padre que me las dio. ¿Desde cuándo? Desde la presencia. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan acerca de eso? ¿Sí les cae el 20? que está tremendo eso, porque entonces quiere decir que antes que viniéramos a esta tierra estuvimos en la escuela del Padre, venimos acá y acá estamos en la escuela del Hijo, aquí porque oímos la voz del pastor Jesucristo, ¿sí? Oímos su voz, lo conocemos, Él nos conoce y le seguimos. Él nos guarda, nos protege, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la predestinación. Amén. O sea que no es casualidad, pues, que estemos, no hay nada que sea por casualidad.
ya todo lo tiene el Señor establecido. Amén. O sea que cuando, por ejemplo, una profecía y el Señor nos dice, antes que nacieras, yo ya te conocía y te había apartado para que me sirvieras. Y uno se conmueve, escuchar al Señor cuando nos habla de esa manera, le llega a uno hasta el espíritu, ¿verdad? Y lloramos y todo eso, pero eso está aquí en la palabra. Amén. Quiere decir que lo que el Señor haga con nosotros, hermanos, Él sabe, pues. ¿Sí? Veamos entonces un poquito más adelante. Pero también, a ver cómo nos dice acá. Para ser adoptados. ¿Estamos por dónde? Aquí, para ser adoptados. Dice, para ser adoptados como hijos de Dios también. Eso ya también estamos predestinados para eso. Efesios 1:3 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira el verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Búsquemelo en otra versión, Efesios 1:4. Luego dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a leer verso 4 y verso 5. ¿Cuál tienes ahí? Ok. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió. A ver, hermano. Ahí ya se fue más para atrás. Porque preexistencia, antes de la preexistencia mía, puede ser hace como 60 años, todavía no existía yo. Pero aquí dice, ¿antes de qué? De crear el mundo. O sea que antes de crear el mundo ya el Señor nos conocía. Nos había elegido. ¿Se acuerdan que el Señor, vimos, verdad, en la lección de la otra lección, que antes que haya creado la tierra y los cielos, había creado espíritu? ¿Se acuerdan? Y que unos fueron para ser ángeles y otros para ser seres humanos. Bueno, ¿qué más dice? Amén. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. ¿Y qué más? Hasta ahí. Verso 5. Perdón. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Así había pensado hacerlo desde un principio. O sea que, hermano, ya el Señor había pensado en ti, en la hermana Mari, en Ian. Eso, para mí eso es tremendo, maravilloso, decir, wow. Y yo que, a mí que me gustaba tanto el baile, y a mí que me gustaba tanto la cerveza y tantas cosas, ¿no? Entonces, y que el Señor ya había pensado en mí. O sea que cuando, antes, Te di un chance de cuenta nomás, ahí no vaya. te da chance que vaya a probar un poquito de esto, pero tú no eres de ahí, pues, sino eres de acá, ¿verdad? Como que como dijo un tío mío, yo estaba chamaco todavía y me llevaba mucho a la iglesia de chico, aunque había mucho bronce en la casa, pero dice un tío, porque como yo tocaba guitarra en la iglesia y cantábamos, y le decía a mi mamá, a mi tío, no, este chamaco le gusta servir al Señor, va a la iglesia y todo. Y dice mi tío, no, pero es que él tiene que conocer el mundo. Tiene que conocer el mundo, dice, porque si no, ya cuando usted va a querer andar en... Entonces me vino a mi mente ahorita, pues, que a veces, como dice el hermano, pues Dios nos dice, ok, anda un ratito, pero un ratito nada más, como... Porque después me vas a servir, ¿no? Para que no te digan y no te cuenten luego, ¿no? Que es para conocer
que eso no te trae nada No bueno, te o sea, da. allá ahorita que lo ves de esta manera, en la iglesia no te das cuenta que eso no te sirvió de nada. Sí, que no te... Ok, Y bueno. tienes la decisión de elegir, ¿no? Sí, sí, anótalo ahí. Ahí. ¿Cómo están? Que eso que, por ejemplo, ¿no? Que por decir que Dios te da la oportunidad, no, pues te doy chance de que estés en el mundo, Ujú. pero porque no lo conocíamos, ¿no? Pero ya ahorita que ya le servimos a Dios, ya te das cuenta de que eso que hacías no te traía nada bueno, ¿no? Así es. Y pues tienes la decisión de elegir si regresas a lo que pues Sí. prácticamente no era nada o continúas en el proceso, pues. Así es. O sea, como que, como si fuera una lección, ¿verdad? Una lección de vida. ¿Algún comentario, hermano? Ok. Vamos entonces a avanzar un poquito más para ver si logramos. Entonces dice Romanos 15, 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba significa papá, o papi, o papito. Dice Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces fuimos llamados para ser adoptados, ¿verdad? O sea, ya fuimos predestinados para llegar a ser hijos de Dios. Amén. Entonces, asimismo, hemos sido predestinados para alcanzar la imagen de Jesucristo, la que se manifestará cuando le veamos como Él es. Amén. Hemos sido predestinados para alcanzar la imagen de Jesucristo. Entonces, no nos vamos a quedar a medio. Ay, hermano, es que tengo tanto defecto. Viera. Y el que te habla, dice el apóstol. Yami, chécame cuánto tiempo llevamos ahí en la... Ah, no, acá lo puedo ver. Ah, sí, hermano, ya nos pasamos. 1:17. Bueno, ya estamos terminando, hermano. Nada más este punto. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Miren cómo dice. Me gustaría que lo viéramos en otra versión. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Se acuerdan que Él nos conoció? Luego nos predestinó. Luego, ¿qué? Nos llamó. Luego nos justificó. Y luego nos va a glorificar. Es lo que está diciendo aquí, que vamos a llegar a la imagen de Jesucristo. ¿Alguien tiene alguna otra versión? Y con eso vamos a ir cerrando. Tal vez en la traducción lenguaje actual. Tengo la Biblia al día. Sí. Dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ok. ¿Alguna otra versión? ¿Ahí tiene? A ver. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Ves? Eso va a estar tremendo porque vamos a estar glorificados. ¿Cómo dice esta versión? El hermano dice, queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Entonces, hermanos, quiere decir que va a llegar el día en que el Señor nos va a glorificar. Vamos a ser glorificados, vamos a ser como Él es. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el estudio, hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Si hay alguna pregunta, con confianza, vamos a cerrar la transmisión aquí, pero ahorita. Pero
Vamos a continuar con, si hay alguna pregunta. Amén. Dios les bendiga,